Bueno, ¿ya está? Sí, ahí se ve. Sí. Sí, ahora sí. Bueno, les comento. Nosotros el otro día, cuando hablamos de vacaciones, habíamos hecho una gran diferenciación en cuanto a su liquidación. En cuanto a que estaban los jornalizados y los mensualizados. Dos ejemplos. Un trabajador jornalizado que cuenta con horas suplementarias y un mensualizado también con horas suplementarias. ¿Cómo solucionamos este problema? En el primer caso, el del trabajador jornalizado, los datos que nos brinda el planteo está dado en que la antigüedad en el empleo es de 4 años, por lo tanto los días de vacaciones según su antigüedad, recordando que la antigüedad para el otorgamiento de las vacaciones se mide la misma, o sea, se mide la antigüedad al 31 de diciembre del año al cual corresponden las vacaciones. En este caso le corresponden 14 días, que tiene una jornada habitual de 8 horas de trabajo, que el valor hora al inicio de las vacaciones, o sea, toda la consigna tiene una explicación. Recuerden que el valor horario que sirve como base para el cálculo de las vacaciones es el valor del día anterior a que el trabajador o la trabajadora salga de licencia. Y también nos dice que las horas suplementarias realizadas en el semestre anterior al inicio de las vacaciones es de 110 horas. Recuerden que dijimos que todas las remuneraciones de carácter variable se deben promediar por el año anterior al inicio de las vacaciones y que a opción del trabajador ese promedio, en vez de ser por el año, se puede reducir a 6 meses. En este caso, ya les manifesté, si no se los manifesté, se los digo ahora, es criterio de la cátedra que ante una situación de esta, siempre trabajemos con semestres y no con años, porque a veces se nos complica para el planteo que hacemos de los ejercicios. Entonces, aquí las horas suplementarias realizadas en el semestre anterior, podemos poner que el trabajador ha optado por el semestre, no por el año, es de 110 horas. Y que las horas normales del trabajo en el semestre anterior es de 960 horas, que son las horas que trabajó y que nos va a servir para el cálculo del promedio. Entonces, dicho esto, las vacaciones se van a calcular del siguiente modo. Vamos a tomar las 8 horas, multiplicarlas por los 14 días de vacaciones, y eso nos va a dar las horas de vacaciones que les corresponden en forma horaria o normal al trabajador. Y por las remuneraciones variables vamos a tomar el valor horario y en primer lugar vamos a determinar cuál es el valor horario con la incidencia de vacaciones. Luego, y para agregar a la base de las vacaciones, vamos a tomar una relación entre las horas suplementarias realizadas en el semestre con respecto a la totalidad, multiplicado por el valor horario incrementado en el 50% por la cantidad de horas de vacaciones que le corresponde. Así resolvemos el primer caso. Desde ya les digo que este ejercicio que hemos resuelto de este modo, esa incidencia entre las horas semestrales y la totalidad de las horas, es un caso muy, ¿cómo les podría decir? Es bastante atípico o inusual,
porque en general tenemos el valor de las remuneraciones variables percibidas a lo largo de un periodo, ya sea semestre o ya sea el año. Si voy muy rápido, díganmelo, por favor. Un comentario para aportar es que a los 14 días de vacaciones, sea 14 o 21 o 28, es que los convertimos en horas. Por eso hacemos las 8 horas por 14 días, entonces son 112 horas de vacaciones. Entonces, la parte ordinaria son esos 14 días de vacaciones, llevado a horas, lo multiplicas por 2, por el valor de la hora, a la parte fija. Y después tenemos la parte variable, que es el promedio, como les mencionaba Dani. Gracias, Ceci. ¿Alguna consulta de parte de ustedes respecto a este modo de liquidar? No, se entiende, profe. Ok. ¿Puedo pasar al otro ejemplo? ¿Ya tomaron nota? Sí. Bueno. El otro ejemplo es el de un trabajador mensualizado que también cuenta con horas suplementarias. Con respecto a la antigüedad no necesitamos demasiada explicación, ya la hemos dado. Se determina que al momento del 31 de diciembre, este señor, o esta persona, mejor dicho, tenía 6 años y 6 meses de antigüedad. Y que le correspondían, por lo tanto, 21 días de vacaciones. Que su remuneración mensual antes del inicio de las vacaciones ascendía a 19.000 pesos, que el monto liquidado de horas suplementarias en el semestre anterior es de 8.500 y que los días laborables de la empresa, acuérdense que se toman también los feriados para tomar los días laborables de la empresa, eran 150 días. ¿Cuál es aquí lo más importante que debemos tomar en cuenta? Aquí lo más importante que debemos tomar en cuenta es que el divisor 25. Es decir, tomamos los 19.000 pesos, lo dividimos por 25 y lo multiplicamos por los días de vacaciones. Y con respecto a las remuneraciones variables, hacemos un promedio diario y lo multiplicamos por la cantidad de días de vacaciones. Ceci, escribieron en el grupo que hay un chico que quiere entrar. Ah, listo, entonces salgo. Esperen que dejo de compartir. Ah, listo. Bueno, gracias por avisarme, porque es lo que les mencionaba, que cuando comparto no puedo... De nada, Ceci. Bienvenido, Tomás, perdón la demora. Gracias, no hay problema, no hay problema. Gracias. Acá está la solución que Dani le estaba diciendo, la parte fija, la parte variable también ya lo seguiste, Dani, perdón. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Dani. Señora. La parte variable también ya le mencionaste. Sí. Ah, listo, ahí, Sí. ahí les mostré entonces. Profe.
Ujú. ¿Me Sí. perdí dónde salen los 25 días? Eso no entendí. ¿Cómo? Los 25 días, por los cuales divide los 19.000. Bueno, no sé si vos tuviste la clase anterior. Yo dije que siempre que hay un mensualizado, el divisor que se utiliza es 25, con lo cual se le produce un incremento en el monto de las vacaciones que va a tener. El monto, sí, está bien dicho, el monto de las vacaciones que va a cobrar, mejor dicho. ¿Se aclaró? Sí, gracias. Bueno. Dani, ¿seguimos con el de SAC con vacaciones? Sí, por favor. Bueno, vamos a hacer una breve introducción a este ejemplo. La breve introducción es la siguiente. Acá nos dicen que tenemos que calcular el sueldo anual complementario. Breve, sí, apunte para que repasemos todo. El SAC se paga en forma semestral. Y una va con los sueldos de junio y la otra va con los sueldos de diciembre. Aunque recuerden que hay una disposición que se debe pagar, mejor dicho, el segundo SAC el día 18 de diciembre, con lo cual estaríamos en la circunstancia de realizar un cálculo estimativo y después ver cuando vamos a pagar los sueldos del mes de diciembre si agregamos o quitamos alguna parte del sueldo anual complementario. Por otra parte, fíjense que en este caso estamos trabajando con un trabajador o trabajadora que ha tomado la licencia durante el mes de diciembre y que en diciembre percibió horas suplementarias, comisiones y presentismo. Y la empresa ha decidido que en el mes de diciembre se le otorgue una gratificación de carácter semestral. Entonces, ante este ejercicio, lo que nosotros tenemos que plantearnos en primer lugar es, tenemos que completar el mes de diciembre, que es el dato que no poseemos. Lo que nos queda en claro es que las vacaciones forman parte de la base para el cálculo del SAC. Entonces, sin pasar a la otra pantalla, Cecilia, vamos a ir analizando este cuadrito. ¿Lo quieren copiar? Le doy 3-4 minutos para que lo copien. ¿Lo quieren copiar? Ellos lo tienen, se los mandé por mail. Lo tienen, ok. Entonces, como dato tenemos, si estuviéramos ante un examen, que en el mes de diciembre podemos agregar los 600 pesos de horas suplementarias
los 500 pesos de comisiones y los 500 pesos de presentismo. Por otro lado, podríamos agregar la gratificación, que al ser semestral, la vamos a dividir entre los meses de julio y diciembre. Con lo cual, le va a corresponder desde julio hasta diciembre 1.500 pesos por mes. Hasta ahí se entiende, no tenemos problemas. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué nos faltaría calcular aquí? Y aquí sí pasaríamos ya a la pantalla donde está la solución, Cecilia. Y el sueldo de diciembre. Nos falta el Por los sueldo días y las trabajados. vacaciones. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver qué hacemos con el sueldo. Bueno, el sueldo simplemente, y siempre recuerden que nosotros trabajamos con 30 días para facilitar los cálculos. Si tomó 14 días de vacaciones, trabajó 16. No es tan difícil el cálculo. Entonces, tomamos el sueldo del mes de bueno, en este caso de noviembre, lo dividimos por 30 días y lo multiplicamos por los 16 días que trabajó en diciembre. Fíjense un detalle, yo no le puse en ningún lado de qué día de diciembre toma las vacaciones, no le hace falta ese dato. Simplemente ustedes saben que los 14 días lo tomó a lo largo del mes de diciembre. Y después tenemos que calcular las vacaciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a tomar el cálculo de las vacaciones porque va a formar parte del sueldo anual complementario. La remuneración ordinaria, tratándose de un mensualizado, va a ser el sueldo dividido 25 por los 14 días. Y luego nos abocamos a lo variable. Aquí vamos a tomar las horas suplementarias que van desde junio a noviembre. ¿Por qué junio? Porque tomamos meses completos. Eso pónganlo en rojo. Meses enteros, completos. Entonces, tanto las horas suplementarias como las comisiones, como el presentismo, tomamos desde junio a noviembre y llegamos a un total que en este caso da 18.140 pesos. A ese valor lo vamos a dividir por 6, que es el semestre. Y ese valor lo vamos a dividir por 25 porque se trata de un trabajador mensualizado y lo vamos a multiplicar por los 14 días de vacaciones. Ese importe se suma a los 28.000 anteriores y es el valor de las vacaciones. Por lo tanto, el sueldo anual complementario va a ser la mejor remuneración del semestre. Arrancaríamos desde julio hasta diciembre inclusive. Y da que por la incidencia de las vacaciones, la mejor remuneración del semestre corresponde al mes de diciembre.
Profe, yo me perdí para sacar el promedio de remuneraciones variables. ¿Cómo no? Te lo repito. ¿Te lo repito? Sí, por favor. Nosotros tenemos que tomar meses enteros. Esta persona en el mes de diciembre no trabajó en modo completo. Fíjate que le han bajado las remuneraciones variables más o menos a la mitad. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Los meses completos desde junio hasta noviembre. Sumamos lo que percibió por cada ítem y una vez que sumamos horas suplementarias, comisiones y presentismo, ese valor lo promediamos por 6 meses. Una vez que obtuvimos el promedio, lo dividimos por 25, pues se trata de un mensualizado, y lo multiplicamos por los 14 días de vacaciones. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, gracias. Bueno, luego sumamos, o mejor dicho, completamos las remuneraciones del mes de diciembre y arribamos a la conclusión que la mejor remuneración del semestre, que abarca desde julio hasta diciembre inclusive, es la de diciembre. Y allí simplemente aplicamos la fórmula del cálculo del sueldo anual complementario que ya conocemos. Con lo cual, esta persona va a percibir de sueldo anual complementario la suma de 29.729,87. Ahora, si te parece, Ceci, volvemos a la pantalla anterior, ¿puede ser? Sí. Fíjense que en este caso, en este segundo ejemplo, estamos teniendo 2 trabajadores que, si ustedes observan bien, ingresaron el mismo día y en la misma categoría según el convenio colectivo de trabajo, la misma remuneración mensual, los mismos días de vacaciones, pero existe una diferencia. Uno de ellos, Juan, lo tomó el día 12 de enero, mientras que Carlos las tomó, mejor dicho, el 26 de enero. Entonces, cuando vamos a calcular el mes de enero, nos encontramos que Juan percibió 54.666 pesos, mientras que Carlos, por el mes de enero, percibió 69.666. Ahora bien, ¿qué me aclara? Que yo debo liquidar el sueldo anual complementario y me dice que los sueldos posteriores no varió el sueldo, con lo cual siguió siendo 50.000 pesos y no hubo remuneraciones variables. Entonces, recordamos que la mejor remuneración del semestre también contiene vacaciones. Pero aquí nos encontraríamos con que hay una diferencia de 2 personas que en teoría debieran percibir el mismo sueldo anual complementario. Misma categoría, misma remuneración, misma fecha de ingreso por su antigüedad y mismos días de vacación. Entonces, pasando a la segunda pantalla. Profe, una consulta. Ahí donde dice el sueldo de Juan, que lo hace 50.000 dividido 30 por 16. ¿Por qué por 16? Porque son los 16 días que trabajó.
Pero si no me complementan los 16 con los 12 que inició las vacaciones. O, No, no entiendo. las vacaciones la inició un día 12. Sí, pero ¿no tendría que ser los 16 más los 12 los 30 días del mes? ¿O estoy confundida? No, te estás confundiendo. ¿De dónde sacás 12 vos? Vamos a arrancar por allí. Del inicio, o sea, del 12 de Pero el enero. inicio de las vacaciones es un día, es una fecha. Si vos le sumás 14, este señor, Juan, regresó al trabajo el 26 de enero, precisamente el día que Carlos se va de vacaciones. ¿Y Juan no trabajó, sería 11 días del mes de enero? ¿O no? ¿Por qué 11? Y si arrancó las vacaciones... bueno, no, está bien. No, ya entendí. Él trabajó hasta el día 12 y después volvió el 26. Después volvió. Está bien, perdón. Bueno, entonces, volvamos. Tenemos el planteo y ahora vamos al cálculo del SAC. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Como se habla de la mejor remuneración mensual devengada en el semestre, tenemos que mensualizar para el cálculo del SAC, la remuneración de ambos. En el caso de Juan no hay problema, va a ser 54.666. En cambio, para Carlos, vamos a tener que tomar los 25 días que trabajó de enero, más los 5 días que faltaban para cumplir los 30, y determinar la base. ¿Lo están viendo? No lo puse todavía. Perdón. Un comentario, porque tengan en cuenta que las vacaciones se abonan al comienzo, de manera completa. Por eso de ahí las vacaciones a ambos, si bien uno arrancó el 12 y el otro el 26, a ambos le corresponde que cobrar los 14 días de vacaciones en enero. Y después el resto de días va a ser lo que haya trabajado en el mes de enero. Por eso ese dato de que uno es de 16 días y el otro de 25 días. Está bien la aclaración, Cecilia. Hasta ahí Gracias. se entiende. Sí, ahora sí. Cuando liquiden el sueldo de enero, van a tener que abonar los días trabajados más las vacaciones completas, por adelantado. Ahora viene la parte que Dani les explica, que para hacer la liquidación del SAC, ustedes tienen que tener en cuenta que la definición del SAC es la mejor remuneración devengada del semestre. ¿Voy a la otra página, Dani? Sí, por favor. Bueno, en la otra página nosotros vamos a encontrar que tenemos que liquidar el SAC. Con respecto, si nosotros hiciésemos lo que, como está planteado, tendríamos que Juan percibiría de SAC 27.333 y Carlos 34.833. Pero para equiparar la diferencia, y en razón de que se trata de una situación que ustedes vieron que son idénticos los dos planteos de los dos trabajadores, en el caso de Carlos debemos mensualizar las bases. Entonces, el sueldo de enero va a estar dado por 50.000 dividido 30 por los 25 días que trabajó. Y las vacaciones las vamos a calcular sobre solamente 5 días correspondientes al mes de enero, que es los días que le faltaba para completar los 30. Siguiendo el razonamiento, debiéramos ir al mes de febrero. Allí tomaríamos los 50.000 pesos, lo dividiríamos por 30 y lo multiplicaríamos por 21.
Ahora vamos a explicar por qué 21. Y los 28.000 pesos que le correspondían de vacaciones, lo dividimos por 14 y lo multiplicamos por 9. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿por qué tomamos 21 días en febrero? Porque dijimos que tienen que tomarse 30 días de base. Entonces, si yo ya sé que 9 días son de vacaciones, lo que me resta es por sueldo. Y aquí vemos que la mejor remuneración para el SAC del primer semestre va a ser el mes de febrero, para el caso de Carlos. En Carlos, si bien cuando liquidamos enero le pagamos todo su sueldo, para calcular el SAC tenemos que hacer estas planillas de trabajo, en la cual tenemos que ver el devengamiento de cada mes correspondiente. Entonces, si arrancó el 26 de enero del 2021, tenemos 5 días de vacaciones en enero y 9 días en febrero. Y la diferencia es hasta cubrir los que son los 30 días, para cubrir los 30 días trabajados. ¿Alguna duda? No, profe, se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces, breve repaso. Recuerden siempre, para el cálculo del sueldo anual complementario, al tomar la mejor remuneración, se toma la incidencia de las vacaciones. Pero esa incidencia de las vacaciones tiene que estar mensualizada. Bueno, vamos a continuar, Ceci, con el análisis del distracto laboral. Bien, yo te voy diciendo a medida que vamos charlando, vamos avanzando. Sí. Sí, se escucha, profe. Ah, listo, bueno, para hacer Bueno, les comento. Utilizamos la palabra distracto porque así se nos ocurrió ponerlo en un parcial y mucha gente me preguntó de qué se trataba. El distracto laboral es la ruptura del contrato de trabajo. En este caso, vamos a analizar dos situaciones. En primer lugar, la renuncia de un trabajador y a continuación el despido del mismo sin causa. Entonces, antes de comenzar,
ante la renuncia de un trabajador, lo que hay que pagarle es su sueldo, el SAC proporcional, que son conceptos de carácter remuneratorio. Es decir, sufren descuentos. Si hoy una persona renuncia, ¿cómo calcularían el SAC? A ver, habiéndose pagado el primer SAC correspondiente al mes de junio. A ver, ¿quién se anima? ¿Y serían los días trabajados? A ver, ¿cómo lo harías? Decímelo, por favor. Supongamos, no sé, que renuncia el día Hoy renuncia. Hoy me mandó el telegrama. A la mañana me Bueno, llegó. computaría desde el 1 de octubre hasta el día de hoy. ¿Por qué el 1 de octubre? ¿No tengo que computar todos los días trabajados en el mes? ¿Para calcular qué? Perdóname. La renuncia, la liquidación No, pero final. para calcular qué concepto. El sueldo del mes. Bien, bien. Yo creí que me estaba hablando del sueldo anual complementario. Ah, no, Está bien. el sueldo. No, está bien. O sea, vos tomarías los 26 días que trabajó. Claro. Se me confunde si el día, por ejemplo, si renuncia hoy no se computa. Y no porque no vino a trabajar. Claro. Salvo que me lo mande ahora el telegrama. Luego de que haya trabajado hasta la hora 17, supongo. Claro, ok. ¿Me explico? Sí. Eso es una muy buena acotación de parte tuya. Cuando se enfrentan a un ejercicio, siempre tomen la precaución de saber cuándo llegó el telegrama de comunicación de la ruptura del contrato de trabajo. ¿A qué horario trabaja la persona? ¿En qué horario llegó? Todo ese tipo de elementos que pueden modificar el cálculo de un concepto. En este caso, si la renuncia llegó hoy por la mañana, yo le voy a pagar solamente 26 días de trabajo. Claro. ¿Y el SAC proporcional cómo lo calaría? Y acá utilizaría los días del semestre sobre los días trabajados. Bueno, a ver, calculame los días trabajados del semestre. A ver. Si renunció hoy, 27 de octubre. Renunció hoy, sí. Tendríamos 30 de julio, 30 de agosto, 30 de septiembre, ahí irían 90 más 27 de octubre. Sería... Muy bien, bien calculado. Tenemos 117 días trabajados. Dividido 180 días. Perfecto. Multiplicado por la mitad de la mejor remuneración del semestre. La mejor remuneración mensual de vengada del semestre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces, repitiendo para que queden claros. Recuerden, tomamos como base que renuncia hoy. Son 117 días trabajados proporcionados sobre los 180 días que tenemos del semestre, multiplicado por la mitad de la mejor remuneración mensual de vengada a lo largo del semestre. ¿Cuándo comenzó el semestre? El 1 de julio. Perfecto. Entonces, punto 1. Punto 2. Sueldo y SAC remuneratorios llevan descuento. ¿Estamos de acuerdo? A eso se le agregan dos conceptos. Las vacaciones no gozadas según los días trabajados en el año. ¿Cuántos días trabajó en el año esta persona? ¿Y los 117? No. Más los otros 180. Ah, claro, sí, tal cual. Entonces son 180 más los 117. Estamos en 297 días.
dividido 360 multiplicado por la cantidad de días de vacaciones que le corresponde según la antigüedad calculada al 31 de diciembre del año anterior, porque renunció. Si fuese un despido, es el 31 de diciembre de este año. ¿Lo repito o se entendió? Se entendió, profe. Ese cálculo de vacaciones no gozadas sufre una incidencia de la 12ª parte, que es la incidencia del sueldo anual complementario sobre las vacaciones no gozadas. Y recuerden que estos últimos conceptos no son remunerativos, no llevan descuentos. Y también recuerden lo siguiente, el concepto de vacaciones no gozadas se paga siempre. Ante cualquier modalidad de contratación. Bueno, entonces, en caso de renuncia, se le pagan estos 4 conceptos iniciales. Si yo decido, o la empresa o el empleador decide despedirlo, a estos 4 conceptos se le suman la integración del mes de despido. La integración del mes de despido es cuando la extinción del trabajo, del contrato de trabajo, se produce un día que no coincide con la finalización del mes. Si hubiésemos decidido despedir a la persona el día de hoy, la integración del mes de despido estaría dada por los 3 días que faltan para la finalización del mes. En este caso, sería desde el día 27 hasta el día 31 o 30. Como tomamos 30 nosotros, es 3 días. El cálculo es simple, se toma el sueldo, se divide por 30 y se multiplica por 3 días. Y al valor que se obtiene se le agrega la 12ª parte como forma de incidencia del sueldo anual complementario sobre la misma. Recuerden que en el caso del periodo de prueba, recuerden que se aplica en la modalidad de contratación de tiempo indeterminado, nunca hay integración del mes de despido. Siguiendo con el esquema de liquidación,
hay que agregarle a la integración del mes de despido Cecilia, ¿Sí? no me sale, el power Sí. siguiente. A continuación vamos a poner la integración, o vamos a calcular, mejor dicho, la indemnización sustitutiva del preaviso. Recuerden que la indemnización sustitutiva del preaviso es el pago de un mes o 2 meses de sueldo cuando no se otorgó el preaviso y que varía de acuerdo a la antigüedad, que son un mes si es menor de 5 años, 2 meses si es mayor y 15 días si se trata del periodo de prueba. Y recuerden siempre que el preaviso es un plazo de tiempo donde se anuncia una ruptura del contrato de trabajo y no es una indemnización. La indemnización surge cuando no se da el preaviso. Dani, y otra cosa que se puede agregar en la indemnización sustitutiva del preaviso es que supongamos que se omitió el preaviso y hay un aumento de, digamos, de la remuneración al mes siguiente, se aplica con ese aumento. Ah, sí, sí. Está bien, Ceci. Perfecto. Vamos a insistir sobre este tema. Es decir, si yo despido hoy a una persona sin causa, cuando le voy a pagar el preaviso, yo no le voy a liquidar sobre el sueldo de octubre. Y esto es conceptual. Voy a pagar sobre el sueldo de noviembre, si es un mes, y sobre el sueldo de diciembre, si es 2 meses. Esto es conceptual para que ustedes lo graben, en el sentido de que nunca se paga sobre el sueldo que cobró a la fecha, sino que siempre tienen que tomar en cuenta el sueldo del mes posterior o de los 2 meses posteriores, sobre todo por si ha habido algún incremento de sueldo pactado. ¿Se interpretó? Sí, profe. Cuidado que este es un error que se produce comúnmente. Profe, Sí. pero por ejemplo, si a mí me despiden hoy y hay un incremento que no sé, va a aumentar, no sé, el salario en diciembre, igual lo tengo que tener en cuenta, por más Por que supuesto. Sí, señora. son 1 Sí. o 2 meses más. Bueno. Vas a tener, si es en diciembre, en noviembre vas a pagar el mismo de octubre. Sí. Y si te corresponde el de diciembre, porque tenés una antigüedad superior a 5 años, vas a pagar el segundo mes con el incremento fijado para diciembre. Gracias, profe. ¿Sigo? Sí. Bueno. Artículo 245. Ustedes recuerdan que yo cuando comencé este módulo laboral les dije que
todo el andamiaje normativo de esta ley está fundamentado en que el trabajador permanezca la mayor cantidad de tiempo bajo el mismo empleador. Entonces, este artículo 245 es el artículo que un poco fundamenta ese andamiaje, puesto que todo aquel que viole esa estructura normativa en el sentido de la permanencia en la relación laboral, me genera lo que se llama la indemnización por antigüedad. Yo le voy a pedir a alguien que vaya leyendo este artículo 245 y que a todos los invito a que lo lean no menos de 5 veces para que se les grabe cada uno de los conceptos que él mismo nos impone y para que aprendan a liquidar una indemnización por antigüedad. Entonces necesito un voluntario que vaya leyendo lentamente el artículo hasta cada punto y aparte. Así que los escucho, no se peleen por leer. Yo leo, profe, si quiere. Dele nomás. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, este deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. Bueno, detenete ahí, por favor. ¿Qué me dice? Si yo despido a alguien sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, yo le tengo que pagar una indemnización que va a ser un sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Es decir, que para esta parte del artículo, si se superan los 3 meses, es 1 año de servicio. Y que vamos a tomar como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual que se devengó durante el último año, los últimos 12 meses, o el periodo de trabajo cuando no se alcancen los 12 meses. Eso es lo que nos dice el primer párrafo. ¿Alguna aclaración o podemos continuar? Bueno, continúa, por favor. Bien. Dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante, juntamente con las escalas salariales de cada convenio colectivo de trabajo. Bueno, este segundo párrafo lo podemos resumir en lo que se llama el tope indemnizatorio. Ese tope indemnizatorio es la cifra que no se puede superar respecto de la base anterior. ¿Cómo se determina esta base? O mejor dicho, este tope. Se toma la totalidad de la escala salarial de un convenio, se promedia y se multiplica por 3. Ese es el tope en el cual la base mencionada en el párrafo anterior no puede superar para el cálculo de la antigüedad. ¿Estamos en claro? Esto es lo que se llama el tope indemnizatorio. Podés continuar. Sí. Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno. Bueno, esto es así. Si existen trabajadores fuera de convenio, se va a adoptar siempre el tope más favorable para el cálculo de la base indemnizatoria. Es simplemente eso. Seguí, por favor.
Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable. Bueno, tampoco merece demasiadas explicaciones. Si existen trabajadores con remuneraciones variables, se le va a aplicar aquel tope que fije el convenio y que fuese el más favorable. Y por último, ¿qué dice este artículo? El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo. Entonces, ¿qué me dice? Una vez que yo hago todo el cálculo, el valor total de la indemnización nunca puede ser inferior a lo que percibía en un mes ese trabajador. Dicho esto, y que parece chino por ahora, vamos a dar distintos ejemplos para que ustedes lo comprendan un poco mejor. Así que, Ceci, si podés pasar de pantalla. Bueno, el ejemplo 1. Dice que la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en el último año de una persona a la cual se ha decidido despedirlo sin causa es de 40.000 pesos. La antigüedad en el trabajo es de 3 años y 4 meses. El tope indemnizatorio fijado por el Ministerio de Trabajo es de 60.000 pesos. Y el importe mínimo de la indemnización es de 40.000, es decir, la mejor remuneración devengada en el año. Cuando vamos a liquidarlo, tenemos que tomar, en primer lugar, la mejor remuneración del último año, 40.000 pesos. Y lo debemos multiplicar por 4 periodos, puesto que supera en un mes a los 3 años. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿El resto tiene alguna duda? No, profe, se entendió. Bueno, Mi parte también. pasamos al segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, vemos que la mejor remuneración de 40 pasó a 80. Los años de antigüedad son los mismos. El tope indemnizatorio es de 60 y el importe mínimo es de 80. Muy bien. Cuando vamos a liquidar, debiéramos tomar los 80.000. Pero el segundo párrafo me dice que yo no puedo superar el tope indemnizatorio. Por lo tanto, tomo 60.000 y lo multiplico por los 4 periodos. ¿Me entendió? Sí. Sí, profe. Y profesor, una consulta. Sí. ¿Y eso no sería confiscatorio? No, espera, todavía no llegamos. Ah, perfecto. Esto va por capítulo. Bueno, el ejemplo 3, que ya les da Cecilia, fíjense que la mejor remuneración del último año fue de 300.000 pesos. Tiene la misma antigüedad, tiene el mismo tope indemnizatorio. Por lo tanto, la conclusión es que su indemnización, que calculada es de 240.000, pero se le va a pagar 300.000 porque no puede ganar por debajo de la base que sirve para el cálculo de la indemnización. A grandes rasgos, con estos 3 ejemplos, más la lectura del 245,
les sirve para interpretar de qué estamos hablando. Les vuelvo a decir, los invito a leer varias veces el artículo 245. Y ahora, dicho esto, vamos a hacer un análisis de un hecho verdadero que modificó lo que hemos estudiado hasta ahora en una parte sustancial y que calculo que ustedes lo han visto en derecho laboral. Supongamos que hay, pasamos el... Sí. Pasaste la pantalla. Ah. Supongamos que hay una persona, esto es verídico, o sea que las cifras y las fechas son reales. Hay una persona que ingresó el 1 del 10 del 79, que la mejor remuneración del último año fue de 11.000 pesos, que se lo despide en forma intempestiva el día 30 de noviembre del año 2005, que el tope indemnizatorio fijado para ese momento era de 1.040,31 y que la ley, de acuerdo al artículo, perdón, que la empresa, de acuerdo al artículo 245, le liquidó tomando el tope indemnizatorio por los 26 años de servicio. Este es el llamado caso Bisotti, que es un caso que fue pasando de instancia en instancia, en donde se fue reclamando en razón de que se consideraba que el valor que se le pagaba a este trabajador era muy exiguo en realidad en relación a la tarea que desempeñaba y al monto de su sueldo habitual. Pasó varias instancias hasta que llega a la Corte Suprema de Justicia y esto finaliza con lo que dice la próxima pantalla, que dice que el tribunal no lo considera razonable, ni justo, ni equitativo, y acá está lo que hablaba el compañero amigo, porque dice que se reduce más de un 33% la indemnización por imperio del tope indemnizatorio. Entonces, la reducción resultaría de carácter confiscatorio, con lo cual el tribunal entiende que solo puede reducirse hasta un 33% la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Por lo expuesto, el cálculo sería tomar el 67% de la mejor remuneración y multiplicar ese importe por los años de servicio. Con lo cual, cuando hacemos el cálculo que nos impone el artículo 245, debemos tomar en cuenta el caso Bisotti. Porque si pagamos como pagó la empresa de menos, en cualquier reclamo, cualquier tribunal se va a amparar en este fallo, más que lo determinó la Corte Suprema, y la confiscatoriedad resultaría favorable al trabajador.
Bueno, Dani, este es el último comentario del... ujú. Yo esto no lo tenía, mira. ¿Qué es No, esto? lo agregamos que, digamos, la incidencia del SAC a la indemnización Ah, ok. Sí, sí, es verdad. Ahora me acuerdo. que algunos fallos empiezan a incorporar la Sí, incidencia del SAC. que se está popularizando últimamente. Es decir, probablemente a ustedes le han enseñado que la indemnización por antigüedad lo genera SAC. Sin embargo, les comento que están existiendo algunos fallos favorables a los trabajadores en donde se le agrega a la indemnización por antigüedad la incidencia del SAC. Eso es para que lo tomen en cuenta. Por ahora nosotros somos un tanto amplios y pueden liquidarla o no cuando hacen los ejercicios o los trabajos prácticos. ¿Después nos mandar el Power ese? ¿O ya lo mandaste? No lo vi. Nunca les mandamos porque en realidad está en la ley todo lo que estuvimos, los conceptos indemnizatorios, que los tienen que, digamos, ustedes no se tienen que basar en un PowerPoint a la hora de estudiar, sino tienen que ir a la ley, que no solamente les va a servir ahora en esta materia, sino en la vida profesional. La vida profesional todo el tiempo están saliendo resoluciones, leyes nuevas, y uno tiene que ir a la base, y la base siempre es la normativa. Entonces, para estudiar también tienen que ir a la normativa, ¿sí? Porque nosotros los PowerPoint es como que queremos de alguna manera enfocar los puntos que ustedes principales, que se tienen que acordar, pero tienen que ver el cuadro, el contexto completo. No es porque no quiera compartir. No, sí, entendí, no hay problema. No, pero me gusta expresarles que les va a ayudar también a ustedes para la vida profesional. Cecilia, ¿querés comenzar con el tema de la mujer? Dale. Bueno. Bueno, los invito a que busquen en la ley los artículos 172 a 186, donde habla acerca de la protección a la mujer. ¿Qué artículo, Ceci, que no escuché? 172 en adelante. ¿Sí? Allí en los artículos 172 a 186, ustedes después lo van a leer, lo van a repasar, es todo el tema del trabajo de la mujer, la protección a la mujer. Supongamos que hoy Dani es mi empleador, yo soy su empleada y le digo a Dani que estoy embarazada. Y ustedes son los contadores. ¿Qué harían? ¿Qué le pedirían a la empleada? ¿Qué aconsejarían al empleador? El certificado no tiene que presentar de que está... Sí, un certificado médico. Con una fecha probable de parto. Sí. Por el tema de la licencia. Bien. Allí, digamos, en el artículo 177, empieza a mencionar todo lo que es la licencia por maternidad, ¿sí? Y justamente este es un periodo de protección a la mujer, en el cual es prohibido trabajar y se le conserva su puesto. ¿Cuál es el plazo de licencia por maternidad? ¿3 meses?
45 días anteriores al parto y hasta 45 días posteriores al parto. Así están distribuidos. Sí, Los ¿y qué tres más? meses. ¿Qué opciones hay? ¿Cómo? ¿Y qué otras opciones hay? También puede hacer 30 y 60. 30 días anteriores. Bien, o sea, como mencionaron, son 3 meses de licencia que se pueden dividir en 45 antes de la fecha probable de parto y 45 días después. Pero a opción de la trabajadora son 30 días antes y 60 días después. Y en casos digamos, como dice, en casos de nacimiento pretérmino, es decir, que nacen antes, esos 3 meses se pueden acumular después. Pero la trabajadora, como dice, tiene que comunicar fehacientemente su embarazo. ¿Y cómo harían esto? Presentando un certificado médico. Bien, pero ¿cómo les Un análisis. ¿Cómo, yo soy la trabajadora, ¿cómo yo tengo una constancia de que comuniqué a mi empleador esta fecha probable de parto? ¿No es con una carta documento o algo de eso? Ahí está, un medio fehaciente de que yo comuniqué. Y supongamos que durante mi embarazo, más allá de la licencia por maternidad, el médico me dice que yo tengo que hacer reposo. Ustedes como liquidadores de sueldo, ¿qué le liquidarían a esta trabajadora? ¿Qué otra licencia conocen? Que ya lo hemos... Todavía no lo vimos, pero ¿qué les parece? ¿Sería licencia justificada por enfermedad? Ahí está. ¿Sí? Repasen también, si bien no lo vimos en este tema, pero bueno, ahí sería una licencia por enfermedad. Ya que, digamos, se origina por el embarazo. Eso sería en caso de que el médico lo recomiende. Si no, sería un goce de sueldo. ¿Cómo? Si no, sería una licencia extendida sin goce de sueldo. Sí, en el caso que yo te mencioné es porque tenés un certificado médico que el médico le dice que haga reposo. Perfecto. Y en este periodo de licencia por maternidad, lo que la trabajadora no cobra un sueldo, sino que es una licencia. Por lo tanto, es un trámite que ella como como trabajadora tiene que realizar en ANSES. Después ustedes también pueden investigar en la página de ANSES los distintos tipos de licencia, asignaciones que existen. ¿Sí? ¿Qué otra asignación conocen además de la licencia por maternidad? La prenatal y la de asignación por hijo. Bien. Perfecto. Tenemos el de matrimonio, el de nacimiento, que son por única vez, el prenatal, esta licencia por maternidad. Después repásenlo también en la página de ANSES. Y en esta licencia por maternidad, lo que la trabajadora cobra es su sueldo bruto, sin descuentos, más la asignación, más la incidencia del SAC. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, en uno de los ejercicios que vimos, cuando calculamos el SAC, no tuvimos en cuenta el tiempo de la licencia por maternidad? Porque es ANSES quien se encarga de abonar en este periodo.
Y esta licencia por maternidad no computa ni para SAC ni para jubilación, pero sí para vacaciones. Y la antigüedad también se computa, Ceci, sí. Sí. Para jubilación no, pero sí para vacaciones. Después de este periodo de licencia por maternidad, ¿qué puede suceder? Que se reintegre o no, que sería el periodo de excedencia, pero ahí es sin goce de sueldo, de haberes. Ahí está. Es lo que menciona el artículo 183, donde dice que tiene un plazo de 40, o sea, antes de que finalice, tiene un plazo de 48 horas para avisar si no se rescinde el contrato. Y este periodo de excedencia va de 3 a 6 meses y no computa como tiempo de servicio, por lo tanto no se lo tiene en cuenta ni para vacaciones ni para SAC. Entonces, repasando las opciones que tiene la trabajadora, es primero que una vez que termina este periodo de licencia por maternidad, que vuelva a trabajar en las mismas condiciones antes de tomarse la licencia. Después, rescindir su contrato de trabajo o quedar en situación de excedencia. Pero como dice el artículo 185, para gozar de estos dos últimos, de rescindir el contrato o el estado de excedencia, tiene que tener una antigüedad de 1 año como mínimo. Y otra de las opciones es que el empleador lo despida, que si es sin causa, le aplica el artículo 245. Y si es con causa, obviamente que el empleador tiene que demostrar que no existe un puesto para ella en las condiciones en las que vuelve. Después, una pregunta, digamos, de la práctica. Supongamos que antes de la licencia por maternidad, si supongamos que vieron que decimos que eran 45 y 45 o 30 y 60. Supongamos que la trabajadora le dice al empleador que ella quiere trabajar hasta el último día. ¿Sí? Porque dice, no, yo quiero trabajar hasta el último día, entonces yo después puedo estar más tiempo con mi hijo. Ustedes como asesores, ¿qué recomendarían o qué harían? Bueno, tenemos que pensar de que si le pasa algo a la trabajadora en ese plazo, entonces primero no de palabras, sino ver, o sea, tener un certificado médico y también decirle al empleador las consecuencias de tener una trabajadora hasta el último día,
porque tal vez también la ART no le puede llegar a no cubrirla. Así que son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora también del asesoramiento. Y después está el tema de el despido o la presunción por matrimonio o por embarazo, que está en el artículo 181, que dice que menciona que si el despido se produce 3 meses antes o 6 meses posteriores al matrimonio, y en el embarazo son 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después de la fecha probable de parto, se considera que el despido es por, digamos, por embarazo. En ese caso, tiene una indemnización agravada. 13 sueldos, ¿no era? Me acuerdo de la hora. Exacto. Así que bueno, esa es, digamos, una consideración siempre como trabajadoras, tal vez de no decir que está hoy embarazada hasta no haber comunicado fehacientemente. A ver si me olvido algo. Ceci, lo de enfermedades, eso es inculpable, también hay que leerlo. Sí. Todo. También lo queremos desarrollar, pero a ver si llegamos ahora. Bueno, sí, repasen, bueno, por ejemplo, el tema de los prenatales, de la asignación por prenatal, que después los requisitos los pueden repasar en la página de ANSES. Depende en el momento en que la trabajadora pide esta asignación, se le pagan los 9 meses o no, ¿sí? Si, por ejemplo, si se pide recién, o sea, enseguida, va a cobrar todos los prenatales. En cambio, si lo pide después del 6º mes, solamente va a cobrar los últimos 3. O sea que solo se abona desde el momento en que tramita el prenatal hasta el momento del nacimiento. Bueno, esta parte, digamos, lo pueden repasar ustedes bien en la ley, pero no es más que esos detalles que les mencionábamos. Y, por ejemplo, la indemnización agravada no tiene tope. ¿Vieron los topes que estuvimos viendo del 245? Bueno, un detalle es que no lleva tope esta indemnización. Dani, ¿quieres agregar algo más? No, está bien, Ceci, lo que dijiste está bien. Ya que estamos y tenemos un poco de tiempo, ¿vos tenés a mano ahí el esquema de los accidentes de trabajo? Sí, justamente, para ver eso. ¿Querés arrancar vos? Dale. ¿Querés arrancar vos? Sí. Bueno. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a analizar lo que es accidentes y enfermedades inculpables y accidentes y enfermedades laborales. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia? Que de trabajo puede ser un accidente que te pasó dentro del trabajo, ¿no era así? Inculpable es Claro, algo que... Habla. Perdón. Siempre que el empleador esté a disposición del empleado, perdón, esté a disposición del empleador, ya sea yendo al trabajo o lo que sea, eso sería un accidente laboral.
E inculpable algo que es totalmente ajeno a la empresa o al empleador. Ahí está, perfecto. Vamos al artículo 208, donde allí habla de los accidentes y enfermedades inculpables. Una aclaración, Cecilia. Sí. Ustedes tomen en cuenta lo siguiente. El principio rector de todo esto es que todo trabajador en relación de dependencia que sufre un accidente o una enfermedad tiene una doble cobertura. Por un lado, la salarial y por el otro lado, la sanitaria. Todo depende en qué ámbito se produzca el accidente o se genere la enfermedad. Y las leyes que se aplican son distintas. Para lo inculpable se aplica la ley de contrato de trabajo, artículo 208, que ahora va a comentarlo Cecilia. Me acordé que tenemos el PowerPoint. Sí. Ahí lo pongo. También para el trabajador que se accidenta o que adquiere una enfermedad de carácter profesional, la ley que rige es la ley de riesgo de trabajo. ¿Está claro? Entonces, el principio rector es que toda persona en relación de dependencia tiene cubierto su aspecto sanitario y salarial cuando está en relación de dependencia. Acá está ¿ustedes ven mi pantalla? Sí, Ceci. Sí, sí. Bien, acá está la diferencia entre ambas que le mencionaba, que bueno, también ustedes tienen ahí la ley de riesgo de trabajo para repasar. Y todo trabajador, en la parte de enfermedad y accidente inculpable, se basa en los artículos 208 a 213, excepto leyes particulares como las empleadas domésticas, la construcción, los agrarios, que, como siempre les dijimos, pueden ser muy parecidas a la ley de contrato de trabajo o la mejoran. Y bueno, acá está la definición de enfermedad, donde habla acerca de que es una alteración del estado normal de una o más partes del organismo de uno y que uno no lo puede determinar cuando nos pasa, que puede ser temporal o definitiva, que es lo que nos mencionaba Tomás. Y acá están los plazos que nos menciona el artículo 208. ¿Alguien los quiere mencionar? Vamos, chicos, participen, a ver, ¿cuáles son, cómo liquidan la licencia por enfermedad o accidente inculpable? ¿Qué artículo, Ceci? 208. Ahí dice que la licencia va de 3 a 6 meses y que se duplica, o sea, de 3 a 6 meses. Si es menor a 5 años, le corresponden 3 meses de licencia remunerada. Y si tiene una antigüedad mayor a 5 años, de 6 meses. Pero que esto se duplica si tiene cargas de familia. Y en la práctica, ¿ustedes cómo sabrían si un trabajador tiene carga de familia? Cuando se le da el alta no se cargan, me parece ahí. Cuando se le da de alta al trabajador. En los datos del ANSES, claro. Claro, exactamente. Es decir, en el legajo correspondiente va a tener, digamos, los datos filiatorios
y está relacionado con ANSES que hay que cargar. Bien. El artículo 208 también habla de la recidiva, que es la definición que es la repetición de una misma enfermedad. Ahí dice, la recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad salvo que se manifestara transcurridos los 2 años. Y este plazo de 2 años se empieza a contar desde que finaliza la última vez que se le pagó esa misma enfermedad. Entonces, como liquidadores ya vimos los plazos de enfermedad que le corresponde, inculpable, enfermedad o accidente inculpable. ¿Cuánto le abonarían? ¿Cómo lo calcularían? Eso no tenía que ver con la incapacidad, ¿no? No. Ahí la ley también lo menciona, que dice que se liquida conforme a lo que venía cobrando en el momento que se enferma. Y si hay aumento, le corresponden los aumentos correspondientes. Entonces, en el recibo de sueldo, en vez de tener 30 días trabajados, tal vez tengan tantos días trabajados y días de licencia por enfermedad. Siempre en los recibos de sueldo tienen que estar detallados los conceptos que se le abonan. Y si tuviera remuneraciones variables, la ley dice que es un promedio de lo recibido en el último semestre. Y si llega a cobrar prestaciones de emergencia, son valorizadas. Bien. En los artículos que siguen, muestra que es obligación del trabajador dar aviso en el transcurso de la primera jornada del día de este accidente o enfermedad inculpable. Y el empleador tiene derecho, no es que es obligatorio, de realizar este control médico. Hay veces que hay empresas que tienen contratados médicos a domicilio que van y controlan que realmente, digamos, el empleado está, digamos, enfermo, está, digamos, corresponde a la denuncia que hizo en la jornada de su enfermedad. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa si el empleador ejerce este derecho y el trabajador no está haciendo reposo? ¿Qué les parece? ¿Qué ocasiona? Y pierde su justificación. ¿Cómo? Pierde su justificación. Y más grave aún es que el empleador podría despedirlo por causa. Claro. Ceci, te hago una pregunta por algo que pasó en mi pueblo, que había pasado como que no le dejaban poner un médico para que vaya porque era una relación y tipo que había contratado una persona, no era una empresa. ¿Te decían eso?
como que no podía ponerle un médico al empleado porque no era una empresa. ¿Eso se puede o no? ¿O le estaban cagando a bolas? Ay, ¿me lo repetís? No te llegué a entender. Tenían una empleada que se había dado por parte enferma por muchos meses y le quería poner un médico para ir y no la dejaron, o sea, no sé si un contador la asesoró, porque no era una empresa, porque ella no era una empresa, porque el empleador la había contratado. Creo, a mí me sonó rarísimo, por eso te lo pregunto, si algo de eso dice la ley. No sé si Dani vos llegás a entender el caso. No entiendo la pregunta. A ver, ¿quién No, era no el importa, empleador? era una duda que tenía, pero no. No, pero no importa. A ver, vamos, que esta es la parte más interesante de la materia. No, ¿Quién estaba enferma? ¿La chica? Claro, la empleada estaba enferma, Sí. o sea, era una peluquera que había contratado, había puesto en blanco una empleada. Sí. Bien. Y se había declarado enferma por varios meses, y cuando quiso poner un médico para... ¿Quién quiso poner un médico? ¿La el empleador, peluquera? claro, Sí. el empleador. Sí. No sé, le dijeron como no era empresa, no podía. Ah, es una barbaridad. Es un bolazo. Esa era mi duda. Yo cuando me lo contaron, yo pensé que era... La ley es muy clara. El control de ausentismo de una persona cuando se encuentra enferma por parte del empleador lo puede realizar siempre a partir de un facultativo. Es decir, no puede el empleador ir a revisar al trabajador a ver si está enfermo. ¿Me explico? Sino que tiene que contratar un médico. ¿Me explico? Sí, sí. Y eso aún lo puede hacer si, vamos a suponer, no tiene por qué ser la RT, por decirte una opinión. Yo contrato un médico y le digo, mira, esta señora dice que le duele no sé qué, la cabeza. ¿Usted la puede ir a ver? Sí, la puede ver y determinará si existe o no tal dolencia, a través de análisis, radiografía o lo que sea. Pero lo que le dijeron, no. Sí, a mí me sonó rarísimo y por eso me quería sacar la duda. No, evidentemente hay algo raro. ¿Eh? Pero en materia laboral puede encontrar un montón de cosas raras. ¿No te da problema? Listo, gracias. Bueno, y acá vemos qué puede pasar si se lo despide primero durante el periodo de licencia remunerada. Y allí en el artículo 213 que menciona que se le abona una indemnización con los salarios restantes, con lo que falta de completar esa licencia. Y supongamos que termina ya el trabajador se tomó toda la licencia remunerada que le corresponde según su antigüedad. ¿Qué es lo que pasa después? Tiene un periodo de conservación de puesto, que es de 1 año y ahí no percibe remuneración. Acá nos menciona, si se lo despide durante este periodo de conservación de puesto, se le abona la indemnización del artículo 245. Y vencido este plazo de conservación de puesto, pueden suceder algunas de estas situaciones. El empleado se reincorpora, entonces continúa su relación laboral, o que alguna de las partes extinga la relación laboral. Sí. Sí. Ahí.
Sí, Dani. Dani. Ah, no, sí, te escucho. Ah, bueno, No te escuchaba, por eso te decía. Vuelvo para atrás. En esta línea del tiempo, en este año de conservación del puesto, una vez que finaliza este año, pueden suceder alguna de estas opciones, ¿sí? Pero es importante, porque allí menciona el artículo 211, dice, vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La extinción del contrato de trabajo en tal forma exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria. Por lo tanto, es importante que antes que finalice este periodo, el empleador envíe un telegrama de que se reincorpore. Y si no se reincorpora, entonces ahí sí ya lo puede despedir con justa causa. Dani, ¿querés contar el caso que te pasó de esta situación? Sí, cómo no. Lo que comenta Cecilia está relacionado en que, cumplido todos los plazos y debidamente acreditada la situación, no existe ningún concepto indemnizatorio que pagar. El tema está en que si no se da de baja a la relación laboral, la misma continúa con todo lo que eso significa y ocasiona en la relación y en el perjuicio de un empleador. El caso que yo comento es el caso de una persona que hace bastante tiempo adquirió HIV, fue pasando por todos los procesos, la licencia por enfermedad, después la conservación del empleo y se produce su fallecimiento. Nadie da de baja esa relación hasta que alguien advierte que esa relación continuaba, entonces le inicia al empleador un reclamo en forma de indemnización. Entonces, ¿cuál es el corolario de todo esto? Es que hay que tomar en cuenta que este párrafo fundamental de todo este capítulo, enfermedades inculpables, es importantísimo advertir que a la finalización del periodo de conservación del empleo se produzca la ruptura o el cese, mejor dicho, de la relación laboral. Profe, ¿y cómo fue el cálculo de la indemnización ahí? ¿Tuvieron que abonarla? Bueno, Igual. el cálculo de la indemnización ahí es solamente por las vacaciones no gozadas. Pero como había pasado mucho tiempo, fue bastante alto. Gracias. Porque a la base es indemnizatoria. Claro. Lo que no me acuerdo, eso lo tendría que leer porque era un artículo que yo había hecho hace bastante tiempo, hace más de 10 años, era qué pasó con la indemnización por muerte, que la cobran los deudos. Creo que se lo tuvieron que pagar. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno. ¿Continuás vos, Ceci? Sí. Y en el artículo 212 menciona qué pasa si se reincorpora. O sea, vencido el plazo de conservación, puede resultar que el trabajador tenga una disminución de su capacidad, entonces se le van a asignar tareas de acuerdo a esa disminución. Y si no tiene otras tareas, se le abona
el artículo 247, obviamente que siempre tiene que justificar de que no tiene tareas para darle, de acuerdo a esa disminución. Y si tiene tareas pero no se las quiere asignar, va la indemnización del artículo 245. Y en caso que se le determine una incapacidad absoluta, se le abona la indemnización del artículo 245. Bien. Acá nos menciona acerca de la ley de obras sociales, que muestra que en caso de, digamos, del periodo de conservación del puesto, para gozar de la obra social, no es que tiene que abonar, sino que sigue gozando de los beneficios. Y obviamente que en el 931 el empleador va a ir informando qué va pasando mes a mes con este trabajador. En los periodos de licencia por enfermedad están los códigos correspondientes. Para la conservación del empleo también están los códigos correspondientes. Entonces, cuando va haciendo el 931, obviamente que la obra social va a tener esa información. Y acá ya pasamos a enfermedad y accidente laboral. Y ahí ustedes van a tener que repasar la ley 24.557, que es de las ART. Que también menciona lo que Tomás nos decía, que puede ser un accidente que nos pasa yendo al trabajo o volviendo, y que sucede por alguna causa, digamos, en el trabajo. Bien. Y no se incluye en las coberturas de la ART enfermedades ya preexistentes, y tampoco si no se cumplen con las medidas de seguridad correspondientes. Por eso también es importante el examen preocupacional del trabajador. Si bien ahora, hoy no es obligatorio, pero sí para el empleador es importante hacer un examen preocupacional, porque también ahí puede ver quién le va a hacer la cobertura, si va a ser la ART o le va a corresponder al empleador abonar esas licencias. Porque supongamos que el trabajador tiene problemas físicos que sabe que la ART no lo va a cubrir, entonces tal vez no lo va a tomar, porque sabe que ciertas enfermedades o accidentes no van a estar cubiertas por la ART, entonces va a ser él el que la va a tener que pagar. Y acá está la forma en los plazos de los accidentes laborales, cómo se abonan.
Los 10 días, los 10 primeros días son a cargo del empleador. Y a partir del día 11 es a cargo del ART. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasa alguna de las 4 cosas que menciona la ley, que es o el trabajador obtiene el alta médica o se declara la incapacidad laboral permanente o transcurren 2 años desde la primera manifestación invalidante o la muerte del trabajador. Y en el recibo de sueldo también tiene que estar discriminado esto, ¿sí? Los 10 primeros días que son a cargo del empleador, vamos a poner ILT al cargo del empleador, 10 días, con su SAC correspondiente, y los días sucesivos que le correspondan a la ART. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la práctica, generalmente el empleador abona todo este periodo y después solicita el reintegro a la ART. Entonces es importante que en los recibos de sueldo esté discriminado qué parte le corresponde al empleador y qué parte a la ART. Y fíjense, un dato importante que tiene la incidencia del SAC. Bien. Y la forma de cálculo es la misma que vimos para enfermedad y accidente inculpable. Entonces, acá vimos los plazos. Y la forma de cálculo, ¿cómo lo van a abonar? Si era menor a 5 años, por 3 meses y no tenía carga de familias, y si era mayor a 5 años, por 6 meses, no teniendo carga de familias, y si en el caso de que tengan carga de familias se duplicaba, ¿cierto? De 6 a 12. Te corto, Tomás, ¿verdad? ¿Cómo? No sé quién habla, ¿Tomás? Sí. Bueno, perdón, no confundan los plazos. Los plazos de enfermedad y accidente laboral son estos que vemos en pantalla. Ah, pensé que sí, me confundí. Yo te digo la fórmula de cálculo. En valores, en precio, ¿cuánto le pagamos? Sería igual remuneración que la que venía percibiendo más los aumentos. Exacto. A eso me refería. ¿Sí? Los plazos en enfermedad y accidente inculpable son los que menciona Tomás. Y los plazos en la ILT son estos que vemos en pantalla. Sí, pero sí, las fórmulas de cálculo son las mismas. ¿Me expliqué? Sí, yo entendí mal, me malinterpreté. Bien. Y acá, esto es, digamos, la fórmula de cálculo, es una actualización nueva, que justamente la ley de ART te lleva al artículo 208, porque antes se calculaba de otra manera. Lo importante es que ustedes sepan que la fórmula de cálculo de una incapacidad laboral temporaria es del artículo 208, es decir, se calcula de la misma manera que un accidente e enfermedad inculpable, es decir, se liquida conforme a la remuneración que perciba en el momento y si hubiera aumentos de sueldo también se aplica. Y si hubiera remuneraciones variables o prestaciones en especie. ¿Cómo abona el empleador
la parte de ART. ¿Estuvieron viendo algo del 931? ¿Alguno conoce? Una parte de aportes y otra parte de contribuciones, ¿puede ser? La RT. Claro, después, si tienen oportunidad de ver un 931, sí, se abonan aportes y contribuciones de obra social y de jubilación, y también la parte de ART. A través del 931, el empleador ingresa la parte de ART, donde se abona una parte fija, una parte variable y un fondo de hipoacusia. Que me parece que este de 40 pesos está desactualizado. Sí, hoy aumentó está en 49,98. 45 con algo y vuelve a aumentar ahora. Sí. Y la parte fija es por empleado, que a veces es 0. Y la parte variable es según la actividad y la siniestralidad que tiene la empresa. No es lo mismo una constructora que un transportista y que un empleado de comercio. Bien. Y como menciona acá, el primer ingreso de la cuota de ART se abona cuando se formaliza el contrato, ¿sí? Supongamos que el empleador nos contrata y nos dice, bueno, generalmente cada empleador tiene que ir a una ART para ver qué cotización les pasan en las distintas ART, ¿sí? Y ahí es que abona esa primera cuota. Es previa, porque no tenemos esta cuota variable, luego se aplica en la remuneración, y como ahora no tenemos una remuneración, se basa en, información que le va a pedir la ART, por ejemplo, cuántos empleados son, cuál va a ser el convenio, entonces se fijan cuál es la remuneración estimada. Pero recién, cuando tengamos el 931, recién que empiecen a trabajar los trabajadores, vamos a saber bien cuál es las cuotas de ART que van a tener que pagar mes a mes. Pero la primera es estimativa. Y acá es como un resumen de la diferencia entre enfermedad y accidente inculpable y enfermedad y accidente laboral. Son distintas las leyes que se les aplican, que en la enfermedad y accidente inculpable es la obra social quien presta los servicios y el empleador abona el sueldo. En cambio, cuando es un accidente o enfermedad laboral, es la ART la que presta los servicios, y como vimos, los plazos son los 10 días, son a cargo del empleador, y a partir del día 11 a cargo de la ART. Mientras que en el otro, en la enfermedad y accidente inculpable, los plazos son de 3 a 6 meses y que se duplica según las cargas de familia y la antigüedad. ¿Alguna duda o alguna consulta? O Fede o Dani, si quieren agregar algo. No, yo creo que lo ideal es que lo lean y traigan las consultas para la próxima clase, que recuerden que es presencial. El día lunes nos encontramos en la facultad. A ver si nos conocemos, y Cecilia les va a pasar una serie de ejercicios que vamos a intentar hacerlos en forma presencial. Es un cuadernillo básico de los ejercicios